Con respecto a las cláusulas suelo, tenemos un poco el conocimiento general, ya la mayoría de la gente, a través de la información que se está dando a través de los múltiples medios, sobre el significado de lo que es tener incorporado en nuestros préstamos hipotecarios las cláusulas suelo. Se define en general como una limitación a la variación, a la bajada de interés en un préstamo hipotecario. Es decir, ¿qué estamos hablando? Que en un préstamo hipotecario, una vez que tengamos realizado con la entidad financiera esta operación, normalmente nos ponen pues una serie de condicionamientos, que sería la retribución por el dinero otorgado para la adquisición de la vivienda, del local o lo que fuera correspondiente, y siempre referenciado a un índice de referencia, en este caso el Euribor, el MIBOR, el IRPH o el índice que se haya establecido contractualmente. No obstante, como vemos, la cláusula suelo significa una limitación a la baja, es decir, si el Euribor, por ejemplo, que son la mayoría del índice de referencia de las hipotecas, varía, nosotros podemos beneficiarnos con estas variaciones a la baja, más no al alza, a menos que se establezca un techo correspondiente en este tipo de operaciones. Entonces, las cláusulas suelo pues suponen al fin y al cabo una limitación que las vemos en los préstamos hipotecarios dentro de pues un conglomerado de cláusulas que a veces no suelen ser tan claras para el común de los consumidores. En este caso, normalmente en los créditos hipotecarios lo podemos ver referenciados en la cláusula tercera, normalmente, y no aparece lógicamente como cláusula suelo, sino aparece como límite por ejemplo, una limitación a la variabilidad de los intereses o una limitación al interés variable. Esto en la mayoría de los créditos hipotecarios o en los préstamos, pero cuando hablamos de figuras como una compraventa con subrogación, es mucho más difícil localizar directamente pues, la fórmula de la cláusula suelo, porque simplemente hacen referencia a que nos adscribimos como consumidores pues, a lo que realmente el anterior vendedor pues, suscribió con la entidad financiera y no siempre está volcado en esta nueva escritura de subrogación. Por lo tanto, será necesario remitirnos a las escrituras anteriores si tenemos la información, o en todo caso, pues también una forma de contrarrestar es viendo los recibos del préstamo hipotecario que tenemos, el recibo de pago, donde también aparecen pues, los índices aplicados, el tipo diferencial que nos han aplicado y si existe o no esa limitación. En cualquier caso, pues con cualquier persona de un despacho de abogado, asociación de consumidores o lo que usted es conveniente, pues lo pueden verificar. El tener una cláusula suelo supone, al fin y al cabo, pagar más dinero. Es decir, si nos ponen esa limitación, como hemos hablado, a la baja, si por ejemplo actualmente el Euribor está a índices negativos, si nos ponen un suelo de un 2 o un 3%, nuestra hipoteca no podrá bajar más allá de lo que realmente corresponde con el valor real del Euribor, sino a esa acotación mínima del 2 o el 3% que no hayan impuesto. Entonces estaremos realizando unos pagos indebidos a la entidad financiera. En sí mismas las cláusulas suelo no son ilegales, pues están en la normativa bancaria, en la normativa nacional, son totalmente legales. En lo que sí se discute es su carácter de abusivo, si en todo caso pues se contrataron y no se establecieron o no se respetaron los principios de transparencia que deben de imperar en este tipo de operaciones. Entonces hablamos de una transparencia referido básicamente a lo que es su incorporación en la escritura, es decir, que sean realmente legibles, claras, que sean redactadas de forma pues que efectivamente se puedan comprender y sobre todo yendo más allá, que el consumidor tenga noción de que han sido incorporadas en su préstamo y que pues sepan el contenido o digamos el significado tanto económico o jurídico de la operación. Cuando hablamos de una cláusula nula, no estamos haciendo distinción sobre la persona en la cual se ampara esta reclamación. Normalmente toda esta temática o este desarrollo que se está haciendo a través de los medios de comunicación de las cláusulas suelo está dirigido básicamente a operaciones que consumidores, que exige pues el doble control de transparencia que señala pues la doctrina del Tribunal Supremo. En este caso, efectivamente, como pyme, como autónomo, como empresa, se puede reclamar en función a una cláusula abusiva, pero la normativa aplicable no se
será obviamente la de consumo. También se exige un control de transparencia y cada vez más estamos viendo a través de los medios de comunicación y sobre todo de cara a los tribunales que se están ganando pues estas batallas. No, la vivienda habitual pues es, digamos, el común denominador de los préstamos hipotecarios actualmente que se realizan. No obstante, pues si una cláusula es nula, y volvemos a repetir, nada obsta de que se realice sobre una vivienda habitual, segunda vivienda, lo que son garajes, estacionamientos o negocios o lo que son locales comerciales. Cuando ya hemos detectado como primer paso de que hay una cláusula suelo en nuestra hipoteca y que no ha cumplido con ese control de transparencia que exige la normativa de transparencia bancaria, pues tenemos que realizar pues, un paso previo que es la reclamación vía extrajudicial, es decir, acudir directamente al servicio de atención al cliente de la entidad financiera para pues, hacer las alegaciones correspondientes. Recientemente, a principios de año, el gobierno pues, ha organizado y se ha establecido un nuevo mecanismo a nivel de solución extrajudicial de esta crisis de la cláusula suelo, en el cual pues, determina un sistema totalmente voluntario, tanto para el consumidor como para las entidades financieras, a las cuales se pueden adscribir y resolver la controversia, sin perjuicio de que si no se llega a un acuerdo, lógicamente se recurra a los tribunales. En el caso de que ya se haya recurrido a los tribunales y tengamos una sentencia condenando a la entidad financiera que efectivamente han habido una serie de pagos indebidos por esta cláusula abusiva, por falta de transparencia, y han limitado los efectos hasta el 2013, tal como lo ascribía la sentencia del Supremo del 9 de mayo del 2013, en ese caso, pues lógicamente estamos ante un supuesto de lo que es cosa juzgada, es decir, no podremos volver a recurrir una cuestión que previamente ya ha sido solventada por los tribunales sobre las mismas personas, digamos, tanto demandada como demandante y sobre el mismo asunto. En todo caso, pues sí se podría evaluar eventualmente iniciar acciones contra la responsabilidad de la administración en este tipo de cosas, porque si bien muchos de los despachos de abogados lo que hicieron fue interponer demandas reclamando la retroactividad total, como posteriormente ha sido ratificado por la sentencia del Tribunal Europeo, obviamente esta limitación no vino impuesta por la propia demanda, sino por los tribunales. Esto es una cuestión bastante discutible. Por un lado, pues existen muchas entidades financieras que a vista de los acontecimientos comenzaron a hacer una serie de acuerdos con los consumidores a fin de evitarse futuras demandas y en algunos casos pues limitaron o bajaron el diferencial o lo que en todo caso podríamos también considerar como una eliminación o supresión de la misma cláusula suelo, pero condicionado pues, a través de documentos privados o escrituras públicas a la renuncia de interponer acciones legales correspondientes. Obviamente impera pues lo que la voluntad de las partes determine. Lo que sí está claro es que obviamente si ese acuerdo podría interpretarse como nulo si hubo fraude, engaño o dolo al momento de suscribir el documento, pero tendría que en todo caso recurrirse nuevamente a los tribunales, el camino es un poco más complicado y más largo porque en primera instancia tendría que declararse la nulidad de dicho acuerdo privado que te limitaba a iniciar acciones legales y una vez declarada la nulidad de este acuerdo, proceder posteriormente a declarar la nulidad de la cláusula en cuestión. El tener una cláusula suelo, lógicamente, determina que haya unas cantidades de dinero que indebidamente fueron pagadas a las entidades financieras. En ese supuesto, si estamos en un caso de ejecución hipotecaria, podría eventualmente, paralizar la ejecución en virtud del artículo 562 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a través del cual pues, se determine que la cantidad que se reclama, lógicamente, y por la cual se está ejecutando el inmueble, pues no fueron debidamente liquidadas, porque obviamente habría que iniciar el correspondiente proceso por la vía ordinaria para declarar la nulidad de la cláusula suelo.
En principio, la devolución de este dinero está exento de lo que es cualquier tipo de pago de impuestos. Entonces, no nos asustemos en el caso de que con la declaración de la renta esto va a suponer una carga económica mayor para nosotros. Simplemente se establece una excepción en el caso de que nosotros hayamos celebrado este crédito hipotecario y hayamos, digamos, tenido una serie de beneficios por deducirnos porque era una vivienda habitual, pues lógicamente habrá que realizar la complementaria correspondiente a fin de regularizar ese dinero que hemos percibido por esta deducción que hicimos. Esto ha sido una cuestión bastante reciente, entonces hace unos días el Tribunal Supremo ya se manifestó en este extremo. Concretamente el BBVA pues, puso una acción en la cual interponía que la sentencia del Tribunal Europeo que se dio en diciembre no les afectaba a ellos, toda vez que ellos ya fueron condenados por la sentencia del 9 de mayo del 2013 y devolvieron todas las cantidades de cláusula suelo a partir de ahí hasta el mayo del 2013. Entonces la sentencia del Supremo que declaraba la retroactividad total no les implicaba a ellos directamente, ellos aducían al criterio de cosa juzgada. Lo que pasa es que lógicamente el tribunal muy bien ha resuelto, acorde con la sentencia del Tribunal Europeo, ya ha decretado pues, que efectivamente la retroactividad implica a todas las entidades financieras y que concretamente en el caso del BBVA no se establece el criterio de cosas juzgadas porque se suponía que era otro tipo de situaciones, era una demanda colectiva en ese entonces y esta se refería concretamente, y la que fue materia de consulta fue a través de lo que es una acción individual. Entonces, esos serían, digamos, los lineamientos básicos de las dudas generales sobre las cláusulas suelo hasta ahora. Si hay alguna otra pregunta, pues estamos llanos a que en todo caso pues puedan hacérnoslo llegar a través de cualquier medio. Muchas gracias.